Derecho al Día. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Derecho al Día. Derecho al Día. Por Radio UBA. Buenas tardes, esto es Derecho al Día, mi nombre es Leandro Vergara y tenemos otra edición ya del año 2014 de este programa de Derecho al Día. Mi compañero, ausente con aviso, de vacaciones como corresponde, Juan Seda, seguramente nos acompañará sobre el fin de mes. Como es habitual en el programa, nosotros solemos invitar a distintas personalidades del ámbito jurídico, profesores, jueces, en general gente destacada asociada al derecho. Claro, es un programa de radio con alguna pretensión de masividad, por lo tanto tratamos de tocar temas vinculados al derecho que sean fundamentales, pero al mismo tiempo lograr con ese tratamiento una cosa docente y mostrar a la sociedad alguna importancia. Para el día de hoy tenemos un invitado muy especial que ya no es la primera vez que nos ha visitado. Es profesor de la Facultad de Derecho, profesor titular regular de la Facultad de Derecho, que es prácticamente, si no uno de los honores más importantes de nuestra facultad, ser profesor titular, sino que además es doctor también en Derecho de la misma facultad. Es miembro del Instituto de Política Constitucional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, es miembro del Consejo Directivo también de la facultad para el periodo del 2014 al 2018. Tiene una serie de antecedentes de mucha importancia, es autor de obras de fundamentos constitucionales, reforma constitucional y control de constitucionalidad. Estamos con un invitado que es el profesor Raúl Gustavo Ferreira. ¿Qué tal, Gustavo? Hola, Leandro, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, el placer es nuestro. Mira, Gustavo, bueno, vos sos una persona, digamos, muy formada y además sos titular de una materia que es Derecho Constitucional. Decir que uno es profesor de Derecho Constitucional naturalmente supone un saber, un conocimiento sobre la Constitución. Y para la gente, digamos, más de a pie, asociamos a la Constitución con el Estado de Derecho. Vemos que la Constitución no se respeta en los momentos que no hay Estado de Derecho. A la vez, dentro del ordenamiento jurídico, dentro de las leyes, se dice, y con razón, que la Constitución está en la pirámide, ese vértice superior, en donde todo debe derivarse y debe respetarse a partir de ahí. Los conflictos más importantes que llegan a la Corte Suprema, a los tribunales de mayor jerarquía, son problemas de derecho constitucional. Entonces, la pregunta inicial o la primera introducción cae de Maduro. Decime, ¿por qué es tan importante el derecho constitucional, Gustavo? Muchas veces tengo la sensación, es una sensación a nivel experimental, ¿no?, que la Constitución es un acto de fe. Porque si uno piensa realmente en la tecnología moderna, en los autos, en los iPhones, en las computadoras, en que todo cambia con tanta velocidad, que todos los instrumentos que estamos utilizando en este momento para comunicarnos con la audiencia ya son viejos y mañana van a ser vetustos. En fin, todos los instrumentos que usa el hombre cambian, excepto las constituciones, porque las constituciones, las comunidades tienen expectativas de darse por escrito determinadas reglas sagradas para determinar la organización fundamental de esa comunidad con un mínimo, en general, de 10, 20 o 30 años. O sea que sería de los instrumentos mundanos que tiene el hombre hoy el que más expectativas tiene para que no cambie. O sea, creo que... O sea que, a ver, yo voy a, no digo chicanear, pero digamos, o sea, ser constitucionalista o propender a que el derecho constitucional tenga vigencia es ser conservador, entonces. Y no es fácil no ser conservador en el derecho constitucional, es una muy buena pregunta. Los seres humanos, desde que hemos comenzado a pensar, hace más de 250.000 años, en algún momento el ser humano, cuando descubrió la identidad en sí mismo, dijo, bueno, hay dos posibilidades, o conservamos lo que tenemos, o lo cambiamos, o hacemos las dos cosas al mismo tiempo. Las constituciones son una fuerte cédula de identidad del conservadurismo, o sea, determinadas reglas de juego para seguir acompañándonos. Está, bueno, entonces ahí me surgen dos preguntas.
hay algo conservador en una constitución, pero digamos que todos los estados más modernos de la Tierra, naturalmente, tienen constituciones. Todos. Y ahí se han desarrollado con constituciones. Entonces ahí la pregunta que sigue es, bueno, ¿qué condimento tiene que tener una constitución para que, o bien, aliente un progreso en la sociedad, en las formas de gobierno, o que lo acompañe, digamos, a la retaguardia, cuidando de que ese progreso o ese avance no se distorsione? A ver. Creo que en este momento hay 213 estados organizados y reconocidos en la Asamblea de Naciones Unidas. Más de 200 de esos estados tienen una constitución escrita. Eso no significa que el hecho de que se hayan dado una constitución estén viviendo bajo el tejido constitucional. Sin embargo, hay algunos estados que nosotros no equiparamos al concepto de constitución, como podría ser, por ejemplo, Nueva Zelanda, como podría ser quizá Australia, porque tienen reglas que son cambiables por el propio Parlamento. Sería quizá muy... Sí. Pero, o sea, la abrumadora mayoría de los países del mundo tiene cartas constitucionales. Y en estas cartas constitucionales, en todas, se dividen básicamente en 4 sectores. Un preámbulo más o menos largo, un prólogo más o menos largo, una introducción más o menos larga, una dimensión fijada para los derechos fundamentales y los deberes fundamentales, la instalación del poder y los controles, y un fragmento para la reforma constitucional. Todas las constituciones del mundo se dedican a esto. Hay constituciones, por ejemplo, muy modernas y muy extensas, como la de Ecuador de 2008. Y hay constituciones antiguas, como la Argentina de 1853-60, que ha sido reformada en 1994, o la Constitución de Filadelfia de 1787. O sea que no hay una única constitución que funcione en todos los sitios del mundo. Hay países que necesitan muchas constituciones, que no le basta una, porque los zigzagueos y las interrupciones y las inobservancias políticas ha provocado que tengan muchas, por ejemplo Perú, por ejemplo Colombia, por ejemplo Ecuador, que ni siquiera los constitucionalistas se ponen de acuerdo en cuántas constituciones han tenido a lo largo de su vida institucional. Y otros países como los Estados Unidos de América, que tienen una sola constitución que fue reformada en 27 ocasiones y nada más a lo largo de más de 2 siglos. O sea, no hay un solo mecanismo. No hay un solo mecanismo. Pero bueno, entonces aún así, pero dentro de los mecanismos que tienen las constituciones definen distintas formas de gobierno. Y ahí, no sé, si nos volvemos esquemáticos, podríamos decir que hay constituciones de corte presidencialista, donde el presidencialismo queda muy exacerbado por la cantidad de atribuciones que se le confieren al presidente. Y hay constituciones que esa concentración del poder va decreciendo hasta llegar a que no exista ese presidente y exista otra forma de gobierno como un parlamentarismo. Sucede algo muy curioso con las formas de gobierno, que las constituciones se dividen en 2, las constituciones parlamentarias y las constituciones presidencialistas. Ahora, no hay 2 constituciones que se parezcan a sí mismas. Qué bueno. Esto es lo más curioso, porque aquel que quiera, por ejemplo, encontrar una patente de invención, decir, esto es lo que va a funcionar, no existe en ningún lugar del mundo, porque hay un modelo que es el austríaco, que funciona en Austria y no sé si funcionaría en Alemania. Y no hay que ser demasiado sagaz para darse cuenta que el parlamentarismo alemán no funcionaría con el mayoritarismo inglés. Y que el mayoritarismo inglés difícilmente sea trasladable al semiparlamentarismo o al semipresidencialismo francés. Claro. O sea, estamos viendo entonces que las distintas formas de gobierno se establecían en las distintas constituciones, no son trasladables, porque digamos cada lugar, cada idiosincrasia, cada tiempo, naturalmente es distinto. Ahora, eso nos permite también interrogarnos acerca de si hay unos mejores y hay otros peores sistemas, porque uno los puede calificar, digamos, hay mejores y hay peores sistemas, o qué definiría un sistema bueno y un sistema malo. Y estamos valorando, ¿no? Sí, la verdad que es una pregunta muy difícil, porque en rigor cuando se definen los sistemas, la gente lo único que hace es elegir a los representantes. Son los representantes los que tienen en la cabeza los modelos, que se sientan en la mesa y sacan el parlamentarismo o sacan el presidencialismo. Lo que está claro es que en una parte del mundo se eligen los sistemas presidenciales y en otra parte del mundo se eligen los sistemas parlamentarios. Eso está muy claro. Eso es una definición. América y África de un lado. América y África de un lado. Y África de un lado. América estamos con los presidencialismos.
la totalidad, te diría. Claro, pero es interesante porque América tenemos América del Norte, América del Centro y América del Sur. Y en toda América hay... No tenemos ninguna forma parlamentaria en América. Ninguna. Y bueno, y considerando que hay países que le va mejor y hay países que le va peor, eso tampoco define entonces cuál es la mejor forma, porque puede haber países con un presidencialismo que funcionan razonablemente bien y otros no tanto. Hace un tiempo yo me había entusiasmado con una idea, ahora la dejé, que era la siguiente. Un politólogo norteamericano había hecho una encuesta, un estudio de campo, y en ese estudio de campo demostraba que de las 50 democracias constitucionales estables de los 50 años, abrumadoramente eran casi todas parlamentarias. Ah, qué interesante. O sea que dominaría, o sea, estaría asociada la estabilidad con el parlamentarismo, o la estabilidad estaría más asociada al parlamentarismo. Claro, pero acá viene otro problema. Es el problema central. Eso ya es estadístico. Claro, esto es estadístico. Lo que voy a presentar ahora es una cuestión de tipo filosófica. O sea, ¿qué entendemos por estabilidad de las comunidades? Porque nosotros podemos hablar que un Estado es un Estado de derecho, y quizá el que está manejando ese Estado es un dictador, porque las reglas que está imponiendo son las reglas que se aplican, las reglas vigentes, y se animaría a llamarlo Estado de Derecho, porque no hay ningún dictador en el mundo que diga yo soy un dictador. Todos dicen que son más o menos democráticos. Todos dicen eso. Lo que pasa es que, bueno, estaríamos aceptando convencionalmente, diríamos, de sufragio de algún tipo. En principio, la delegación de ese poder estaría dado u otorgado por el pueblo en algún tipo de votación. A mí mi consejo que yo le daría a la ciudadanía, ya que la que nos están escuchando son los ciudadanos, trataría que ellos no pensasen en la Constitución del mismo modo que pueden pensar en los afectos y concretamente en el amor. Claro, porque hay muchos juristas y muchos colegas que quizá tienden a pensar en la Constitución como si fuera una situación completamente afectuosa, y donde basta abrir la Constitución para encontrarme en Justópolis, o sea, o en Justópolis, por ejemplo, ¿no? Justópolis, o sea, o Justilandia. Y la verdad es que ninguna Constitución tiene la capacidad de modificar el mundo por el hecho de que la escribimos. Una Constitución básicamente tiene 10.000 palabras. Con 10.000 palabras uno tiene que contener parte del pasado, porque hay que contener en una Constitución las cláusulas de identidad. Hay que pensar, una Constitución tiene que hacerse para 3 generaciones. Abuelo, papá y mamá e hijos. Son las 3 generaciones que actualmente viven bajo una Constitución. De acá a 100 años no sé si existirán las Constituciones y vivirán 4 generaciones. Piense la audiencia de cuando se inventó la Constitución, cuando los norteamericanos inventaron la idea de Constitución, apropiándose de todas las ideas europeas, eran 2 las generaciones que con suerte vivían bajo una Constitución. Papá, mamá e hijos. Claro. Hoy ha cambiado. Hoy se amplía el abanico y nosotros tenemos que pensar un instrumento para 3 generaciones. Que son los que van a vivir en ese tejido. Entonces, toda la vida de personas que van desde los 18 años hasta los 75 años, básicamente, que están hoy de los 16. Porque hoy la Argentina reconoce la ciudadanía política a partir de los 16 años voluntariamente. Y hay personas que a los 76 años, colegas nuestros en la facultad, que están en la plenitud de sus facultades, podemos decir que son personas que en 60 años están comprendidos todos, y todos ellos tienen que quedar con 10.000 palabras. Porque nosotros sabemos que si nos superamos las 10.000 palabras, ya nos estamos excediendo. ¿A cuánto podemos llegar? A 15.000, a 18.000. Pero estos medidos son muy pocas páginas. O sea, ¿cómo considerar, cómo contemplar el porvenir? Un ejemplo a la audiencia, nada más. La Constitución Argentina de 1850, el proyecto de Alberdi tenía alrededor de 3.800 palabras. La Constitución Argentina de 1853, alrededor de 5.000 palabras. Tiene 160 años. Se podría hacer un ejercicio, dejar un texto escrito para que dentro de 160 años lo abran y se vea si con ese texto se puede contemplar la realidad. Es imposible. Sí, claro. Porque va a cambiar. Porque lo que nosotros sabemos hoy, en 2014, es que la realidad va a cambiar a una velocidad muy superior a la que nosotros estábamos acostumbrados. Y esto me devuelve una pregunta, inquietante pregunta que me hago constantemente. Si la Constitución va a seguir existiendo como instrumento de gobierno y dimensión de los derechos y deberes fundamentales. Bueno, eso es una súper pregunta que la vamos a explorar. Bueno, yo estoy inquieto por explorar esta pregunta, este interrogante que te haces, así como también empezar a explorar o considerar
¿qué pasaría con una reforma constitucional, ¿no? En la que se cambie la forma de gobierno? ¿Qué pasaría con un pueblo argentino que modifique su forma de gobierno y que se mude del constitucionalismo concentrado que tenemos a otro diferente? Es una cuestión de legislación, es una cuestión de identidad, bueno, en fin. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer una pequeña pausa para poder acomodarnos sobre estas cuestiones tan complejas y que ciertamente no están tan alejadas de la realidad, porque hasta hace poco tiempo la idea de reforma constitucional estaba muy presente y además la última reforma constitucional no es tan lejana en el tiempo, nosotros la vivimos. Así que bueno, hacemos una breve pausa y ya continuamos. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Seguimos en Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho. Mi nombre es Leandro Vergara y continuamos en nuestro programa hoy con un invitado especial, el doctor Raúl Gustavo Ferreira, que es profesor titular de Derecho Constitucional. Estábamos charlando con el doctor Ferreira acerca de qué pasa con las constituciones. Nos hizo una interesante raconto, digamos, de la relación o de la falta de relación que tienen a veces estos textos constitucionales con lo que se vive. Y antes de la pausa estábamos preguntándonos acerca de qué relación hay entre, bueno, lo que se llama la reforma constitucional, la forma de gobierno que establecen y lo que a un pueblo necesita o un país. Porque, bueno, si bien la palabra pueblo nosotros que la aprendimos tiene un significado interesante, bueno, digamos, a veces puede sonar demagógica, pero para el común del oyente, pero estamos hablando del desarrollo de un país. Y es un pueblo porque abarca aún más que la ciudadanía, ¿no? Todos los habitantes, dice nuestra Constitución. Entonces, lo que yo te pregunto, Gustavo, es, bueno, las dos grandes formas de gobierno, digamos que uno más o menos sabe que existen y que se corresponden con esos 50 países que más estabilidad han tenido, que son los del sistema parlamentario. ¿Cómo sería una reforma en la que nuestra forma de gobierno sea la parlamentaria? Y salir de este constitucionalismo que tenemos ya supuestamente muy arraigado. ¿Es un beneficio o no es un beneficio? ¿Hay que establecer esa forma de gobierno para que después las cosas funcionen o las cosas no van a funcionar porque ya la idiosincrasia es otra? Ahí yo tengo un problema de huevo y gallina, digamos, ¿qué va primero? Tu opinión al respecto, calificadísima. Sí, no es nada sencillo. El profesor Zaffaroni tiene la idea que las formas nunca existieron antes que las organizaciones. O sea, el día que se instaló la forma ejecutiva o el día que se instaló la forma parlamentaria, que se escribió y se organizó la comunidad, no venía organizada, no venía preorganizada de ese modo. Claro. Él, que es un gran defensor del modelo parlamentario, sostiene que no habría inconvenientes en trasladar automáticamente el parlamentarismo y comenzar a desarrollarlo. A mí también me gusta mucho el sistema, la forma de gobierno parlamentaria, pero no puedo dejar de hacer notar lo siguiente. Toda la Argentina, cuando digo toda la Argentina me refiero a las cooperadoras escolares, a los clubes de fútbol, a las cooperadoras de los hospitales, todas las estructuras argentinas, a las empresas, al sector privado, son todas de tipo ejecutivo, o sea que descansan en el liderazgo de una persona que es la que va a llevar adelante todas las decisiones. Entonces, no es nada sencillo pensar en un modelo de tipo colaboracionista o que imponga la colaboración como es el parlamentarismo, cuando toda la comunidad la tenés organizada en un sistema ejecutivista que descansa en una sola persona. Me hago otra pregunta. Imaginemos que el día de mañana en la Argentina se descubran los beneficios del parlamentarismo, se lleve adelante la reforma constitucional y finalmente tengamos la forma parlamentaria. Vamos a tener que instalarlo en cada una de las 24 provincias. Claro. Porque va a ser, es esquizofrénico un sistema federal de tipo parlamentario con un sistema... no existe en ningún lugar del mundo. En ningún lugar, o sea, este modelo así no existe en ningún lugar del mundo. Es decir, que donde conviva el modelo ejecutivista con el modelo parlamentario. No existe. O sea que si hay que afrontar una reforma, hay que afrontar una reforma constitucional, trasladarse al parlamentarismo, hacer la prueba con el parlamentarismo y al mismo tiempo habría que acompañar a través de las entidades provinciales. Y cuando uno sale de la ciudad de Buenos Aires, cuanto más kilómetros, cuanto más lejos estoy de la ciudad de Buenos Aires, es proporcional. Crece vertiginosamente el rechazo al parlamentarismo. ¿Qué cosa? O sea,
Yo que como profesor de la Universidad de Buenos Aires no puedo jactarme de nada, sí puedo decir que como profesor me ha dado la posibilidad de recibir invitaciones de prácticamente todo el país. Y estas compulsas que hago en todo el país, en cuanto más lejos esté de Buenos Aires, más reparos hay. Qué cosa, bueno, eso igual no dejo de pensar en lo que es la concentración, estoy pensando en los caudillos, estoy pensando en la forma dominante de ejercer el poder, y bueno, y tampoco no puedo dejar de vincularlo a sistemas más primitivos de ejercicio del poder. No, porque además, ¿sabes qué pasa, Leandro? Que cuando uno piensa una reforma constitucional o un cambio constitucional, no es que se meta en la cosa política, esto es derecho político puro. Puramente derecho político. Entonces uno no puede ignorar, llamarlo como quieras, cesarismo, caciquismo, líderes provinciales, líderes a la providencia, llamarlo como quieras, pero cada una de nuestras provincias tiene claramente definido un sistema ejecutivista. Me encanta, me voy a meter más de lleno todavía, porque voy a avanzar con una pregunta más incisiva aún. Nuestro país, concretamente nuestro país, el año 2014, 2015, 2016, ¿aceptaría, toleraría un parlamentarismo o no toleraría? Ahora, como decimos siempre, vamos a dejar interrogante y después de la pausa lo vamos a responder, porque creo que tenemos las noticias. Digamos así, debería ser las noticias, pero es el tiempo casi de las noticias, así que ya volvemos en una pausa. Derecho al día. 87.9. Derecho al día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Seguimos en Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho. Mi nombre es Leandro Vergara y seguimos con el profesor Raúl Gustavo Ferreira, hablando acerca del derecho constitucional, que siempre decimos, parece una cosa muy abstracta, pero la verdad que define las cuestiones más importantes del gobierno. Digamos, un gobierno presidencialista es hablar del presidente, y de la forma y la manera que tiene para gobernar está, digamos así, influido por el tipo de potestades, facultades, deberes y derechos que tiene en función de la forma de gobierno, que lo establece nada menos que la Constitución. Recién hablábamos con Gustavo acerca de que si es mejor un gobierno constitucional o mejor un gobierno presidencialista o parlamentario. Yo pensaba en los chinos, que siempre se dice que cómo se tiene que hacer el camino. Entonces vieron que hay un viejo cuento, no sé si es verdad o mentira, que se dice, bueno, se hace un camino, nosotros hacemos un camino para ver si y para mandarle a la gente que camine por ese camino. En cambio los chinos dicen que ven por dónde camina la gente y le hacen un camino por donde camina. Así hacen las plazas. Eso escuché que dicen. Sí, también hay un comentario que cuando Mao Zedong inició la larga marcha, le hicieron saber la cantidad de cientos y cientos de kilómetros que había a Pekín. Entonces su alterno, lugarteniente, le dijo, ¿cómo vamos a hacer para llegar? Párese, le dice, se paró, dio el primer paso, eso es el 50%. Claro, está bien. Sí, por eso, entonces, ¿qué está primero? Digamos, ¿el cambio o la costumbre? ¿Qué pasa con Argentina? Digamos, tenemos una tradición presidencialista, no hay duda, tenemos una tradición hasta de caudillos, tenemos una tradición de los pactos preexistentes, bueno, fueron arrastrados por caudillos. ¿Sería mejor consolidar esta forma presidencialista que tenemos? Yo voy a separar lo que decís vos entre la tradición y la razón, me parece, ¿no? La tradición es aquella que tiene que ver con la costumbre, más bien de tipo voluntaria, y la razón, una distinción que tenemos como seres humanos entre tradición y razón. Vos y yo hemos vivido en la Argentina en carne propia, con nuestra propia musculatura desde Frondizi, pero no reconocemos nosotros desde Frondizi, porque nosotros no teníamos capacidades para distinguir, tanto vos como yo distinguíamos, digamos, de las dictaduras de Onganía en adelante. Claro. Qué difícil nos resultaría a nosotros dos elegir un momento del ejecutivismo en la Argentina. O sea, por ejemplo, quién fue el mejor presidente o quién fue la mejor presidenta. Si acaso existió eso en este panorama. No hay un menú tan grande como para decir esto ha sido tan bueno, señoras y señores, a quien vamos a hacer un adagio de cuerdas como el de Samuel Barber. O sea, es imposible que hacer. ¿Qué es lo que le salió bien al ejecutivismo en la Argentina? ¿Qué es lo que le salió bien al presidencialismo? ¿De qué hablamos? ¿De qué estamos contentos? ¿De qué es lo que estamos contentos? Por ejemplo, ¿qué estamos contentos? Cuando Frondizi se desdijo de lo que había anunciado en la campaña, de lo mismo que hizo Menem, de la caída de Alfonsín.
de los problemas estructurales que tuvo que afrontar de la Rúa y que no pudo seguir adelante, de los problemas que afronta la actual gestión de Cristina, que muchos de ellos aparecen casi como de difícil resolución. ¿Qué es lo que nos interesa? Bueno, hay dos cuestiones que vos las mencionaste en la pausa muy interesantes. Una cosa es la estabilidad de gobierno y otra cosa es la representación. O a la vez también tiene vasos comunicantes. Entonces, ¿qué pasa con las formas de gobierno, parlamentarismo, presidencialismo, estabilidad y representación? ¿Hay alguna relación entre una y otra? Sí, hay una relación. La gobernabilidad es una propiedad inherente a los sistemas de tipo ejecutivo. Y la representatividad es una propiedad inherente a los sistemas de corte parlamentario. ¿Qué quiero decir con inherente? Quizá no es la palabra más adecuada, es la palabra eminente. O sea, pregunto para el público, ¿qué es representatividad y qué sería estabilidad? Para que la gente de 5 o 6 años que nos escucha también entienda. Gobernabilidad quiere decir que se puedan resolver rápida y ejecutivamente los problemas. Bien. Pero esa ejecutividad en los problemas no va a tener en cuenta una representación ancha. ¿Por qué? Porque los modelos de tipo ejecutivista, como es el caso del modelo paradigmático de Estados Unidos, tienden a formarse con dos voces nada más. El que gana y el que pierde. El que gana gobierna y el que pierde acompaña. No hay una tercera, una cuarta, una quinta voz. O sea, es un coro muy bicolor. Son coros bicolores lo que se forman. Entonces, en nuestras comunidades, que son absolutamente pluralistas, multifacéticas, multiétnicas y tantos pensar que la decisión política se va a formar solamente con dos colores, azul y amarillo. Sí, es tremendo, porque además hay muchas paradojas, porque vos estás mencionando esto y yo no dejo de pensar cuando se habla de la mayor o menor legitimidad, que sería otra palabra que también podríamos incorporar. Se habla de mayor legitimidad cuanto mayor caudal de votos se tuvo. Mire, le voy a trasladar con un ejemplo. Nunca lo hice, pero voy a dar una idea. Un modelo ejecutivista tipo Estados Unidos es como si en el campeonato solamente existieran Boca y River. Entonces se juega un campeonato todo el año en cada una de las provincias. Juegan solamente Boca y River. Se puede ser de Boca o se puede ser de River. Apenados los que van a ser de River. No son afortunados como los que somos de Boca. En cambio, en el sistema parlamentario ya no es un torneo de dos, sino que es un torneo algo parecido al torneo final que se va a jugar. No digo con 20 equipos porque no hay 20 representaciones, pero sí llega a haber 7, 9, 11, hasta 12 representaciones parlamentarias. Claro, porque siguiendo la metáfora de los equipos de fútbol, viene Racing, viene Independiente y decide quién de Boca y River va a gobernar. Exactamente. Porque digamos, se junta con el de Boca o se junta con el de River y forma gobierno. Y cambia totalmente la... Sí, lo que pasa es que también disminuye en el sistema parlamentario, porque la forma de consolidación del modelo político es completamente distinto. No hay partidos que obtengan el 54% de los votos. No. Es muy difícil, muy difícil. Son mayorías que estamos hablando del 22, el 24, el 27%, el 31%. Ese es el funcionamiento. Quizás sea esto lo que, para ilustrar un poco más a la ciudadanía... No. Seguro, porque uno dice, bueno, la mayor legitimidad, recién decíamos, se obtiene de qué manera, obteniendo la mayor cantidad de votos posibles, pero cuando estos no superan el 50% y se gana una elección con la primera minoría, digamos... Bueno, vamos a animar un poco a los que están en contra de la presidenta y nos están escuchando. Entonces, a ver. Para que no digan después que hablamos solamente a favor de la presidenta. Por ejemplo, si en la elección del año pasado... Sí. Si hubiese tenido que formar gobierno, lo más probable es que la jefa de un gobierno parlamentario no hubiese resultado Cristina Kirchner. No, claro. Porque más del 60% del electorado votó en contra de la política ejecutiva que estaba llevando adelante Cristina. Entonces, en ese caso, la formación del gobierno parlamentario que se hubiese generado en el mes de diciembre próximo pasado, claro, es una cuestión de ciencia ficción. Imaginar al 66%, no me acuerdo cuánto sacó Cristina. Sí, 30 y pico me parece, ¿no? O sea, imaginar al 66% de los políticos argentinos que votaron en contra de Cristina, tratando de elegir entre ellos uno para ser jefe de gobierno, es casi de ciencia ficción. Es mucho más cómodo y barato y más lindo leer a Roberto Art. Qué cosa. Bueno, me pregunta, tengo 2 o 3 cosas más para preguntarte. Estamos en Sudamérica, estamos en Latinoamérica y se habla de un contexto, digamos,
continental, digamos, surcontinental más específico. Tenemos constituciones, tenemos grandes reformas constitucionales, la Constitución brasileña se reformó muchísimo, la de Ecuador se reformó muchísimo, de la venezolana ni hablemos, digamos así. Y tenemos otras reformas menos radicales o menos fuertes, como por ejemplo la de Chile. ¿Cuál es el contexto? Digamos, porque uno dice, tengo una constitución más moderna porque incluye un catálogo de derechos. ¿Es realmente una constitución más moderna? ¿Es mejor tener más derechos, iba a decir, declamados, proclamados o garantizados? Ahí me hago algunas Mira, yo voy a preguntas. decir algo al aire para que algún oyente seguramente me corrija. Tengo un dato que es el siguiente, entre la producción vitivinícola chilena y la producción vitivinícola argentina. A ver. Los chilenos exportan en cantidad, en volumen, el 10% de lo que exporta la Argentina. En volumen. En volumen. Esto habría alguien que sepa, no yo. Pero una vez me lo explicaron y lo repito al aire porque es interesantísimo. Y los vinos chilenos, por la calidad que tienen en el exterior, recogen mucho más dinero en materia de ingresos de divisas que lo que envían los argentinos. Ah, está bien, o sea que aunque exporten menos cantidad, recogen más dinero porque lo venden más caro, probablemente por la calidad. Exactamente. Vayamos a otro ejemplo. La constitución chilena. De las constituciones sudamericanas es la peor. No hay una constitución peor redactada, es una constitución otorgada por un dictador. Pocos estados en el mundo tienen una constitución tan deficiente. Sin embargo, si uno tuviese que escoger en este momento, así, a boca de jarro, 30 democracias constitucionales, donde se puede predecir quién va a ser el próximo presidente después que asuma el presidente que está electo. Mirá lo que te estoy diciendo, porque Bachelet todavía no asumió. Claro. Nosotros podemos decir casi a ciencia cierta que el próximo presidente de Chile o sale de la concertación o sale del partido que ha perdido la elección ahora. Claro. O sea que están logrando a través, no por intermedio de una constitución, yo diría casi, como decís vos, a pesar de esa constitución, con los defectos que mencionás, están logrando Estabilidad. una estabilidad que no la tienen, no sé, las constituciones llamadas más modernas. La pregunta es si la estabilidad, ergo, la ordenación política que tienen los chilenos, funciona independientemente del modelo constitucional. Por lo menos lo que estás diciendo sugiere que la estabilidad no parece que dependiera de las constituciones. No necesariamente. No necesariamente, claro, el caso de Chile, porque vos trajiste a colación Chile. Vayamos a Colombia. Buenas noches. Colombia. Santos y Uribe en algún momento eran amigos, hasta que dejaron de ser amigos cuando Santos comenzó a ser presidente. Si hay un colombiano que llame a la radio y que nos diga para desmentir. Bueno, próximamente van a chocar Santos y Uribe, pero van a chocar mal. O sea que es una discordia en el ejecutivismo y no sabemos ni siquiera quién va a ser el presidente de Colombia. Seguimos conversando con Raúl Gustavo Ferreira, que es profesor de Derecho Constitucional, y estamos así conversando rápidamente, sorteando un tema a otro. Tengo una pregunta que no puedo evitar hacer. Adelante. ¿Qué es ser de derecha y ser de izquierda en materia constitucional? La verdad es que no lo sé, no sé qué es no sé, o sea, el derecho constitucional se desenvuelve con tres canales: la libertad, la igualdad y la solidaridad. Si acaso, la igualdad no es la que redondea el funcionamiento de la libertad y de la solidaridad. Lo que puede suceder en el derecho constitucional que vos adviertas es que hay juristas y hay juristas más igualitaristas. Aquellos juristas que son más liberales, te diría que dentro de los liberales hay tres grupos: los liberales los liberales conservadores y los liberales igualitaristas. Y dentro de los igualitaristas están los igualitaristas liberales, que tienen un fuerte también componente liberal, y hay igualitaristas que también son conservadores. Y hay igualitaristas, pero que son químicamente puros. O sea que habría prácticamente 6 grupos, con lo que te estoy diciendo, 6 definiciones. No, yo recuerdo, por ejemplo, Bobbio, el jurista, Claro. senador italiano, él decía que la diferencia entre derechas y izquierdas son aquellos juristas que se identifiquen más o que propendan a la mayor cantidad de producción normativa, de normas, de leyes, que propendan a la igualdad. Él los puede considerar más de izquierda. Y serían más de derecha aquellos que tienden a consolidar esa diferencia de igualdad. Mira, el ejemplo de Bobbio es muy bueno porque él se definía como liberal socialista. Y
es una de las críticas que se le ha hecho a Bobbio, era que le decían que no se podía ser liberal y socialista al mismo tiempo. Otro personaje que se define como liberal y socialista es Mario Bunge, que recientemente nos visitó. Bueno, me interesan estas pseudo o supuestas, o quizás no lo sean tantos, contradicciones. Vamos a volver sobre este tema después de una última pausa ya del programa. Y volvemos. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Seguimos en el programa Derecho al Día, estamos con el profesor Raúl Gustavo Ferreira, profesor doctor y profesor titular de Derecho Constitucional, hablando acerca de las constituciones, las malas, las buenas, las parlamentaristas, las presidencialistas, las latinoamericanas. Otra de las cosas que estábamos conversando en la pausa se están poniendo muy amenas para nosotros. Recién dijiste, así dicho muy esquemáticamente, y vale como resumen para la radio, que hay dos grandes modelos que están, digamos, están también representados por dos países, Estados Unidos y Alemania. ¿Qué hay en estos dos países que, digamos, los podamos poner como el centro de los dos grandes modelos? Y los estadounidenses son el modelo presidencialista por antonomasia, y los alemanes son el modelo parlamentario por antonomasia. Hago la siguiente excepción porque por ahí alguien que está escuchando y llama y dice, ¿usted no conoce la democracia inglesa? Sí, lo que pasa es que la democracia inglesa la estoy sacando no por la no simpatía que tengo con el Reino Unido, sino porque es una monarquía. Entonces estamos hablando de sistemas republicanos, dentro de las repúblicas. Más allá de que hoy en Europa están haciendo toda una ingeniería para ver si las monarquías caben o no caben dentro de la cuestión republicana, nosotros nos quedamos con esta definición. La república estadounidense y la república alemana. Claro. ¿Cuál es? Un modelo parlamentario químicamente puro, como el modelo alemán de 1949, con sus 40 y pico de reformas. Ajá. Y el modelo estadounidense de 1787, químicamente puro, con sus 27 y pico de reformas. Bueno, yo no sé si nos escucha un igualitarista, un liberal, uno de derecha, uno de izquierda, pero desde algún punto de vista, al menos cualquiera diría que los dos países en su tipo y con sus características funcionan, ¿no? Sí, son países ordenados, organizados y donde las constituciones en cada uno de ellos cumplen la función señera. Y en los Estados Unidos casi una función patriótica, ¿no? Ellos están dispuestos a reconocer y a cumplir la constitución en todo momento. Es una muy... ¿Qué roles en todo esto que estamos hablando tienen los que serían los tribunales máximos de cada instancia? ¿Qué roles tienen para la estabilidad, para la gobernabilidad, los tribunales llamados o constitucionales en algún caso o en las Cortes Supremas, digamos, los tribunales más importantes de cada país? ¿Qué rol tiene en esto de la representatividad, la estabilidad, la gobernabilidad? La idea de constitución lleva inherente, que lo planteamos al principio del programa, la cualidad de la rigidez. Es decir, que la Constitución no debe ser modificada del mismo modo en que se genera la legislación común. Es decir, que la Constitución está pensada para durar una cantidad de años y que no la tengamos que tocar durante ese tiempo. Este modelo de rigidez constitucional, el único modo uno de los modos que hay para protegerlo, es instituyendo a un órgano para que elimine las antinomias. ¿Qué son las antinomias? Toda la producción jurídica del Estado que está en contra de la Constitución, hay un órgano que tiene que decir esto es inconstitucional, esto no se aplica. Existen dos modelos, un modelo concentrado y un modelo menos concentrado. El modelo que se llama como modelo europeo, donde es un órgano fuera del Poder Judicial, el que lleva adelante el control de constitucionalidad, resuelve las antinomias y a su forma, a su manera, en su debido tiempo, como diría el general Perón, todo en su medida y armoniosamente, la Corte Suprema de los Estados Unidos, probablemente el tribunal más poderoso del mundo, y no sé si no es el órgano constitucional más poderoso del planeta. Bueno, ahí también las preguntas de representatividad y gobernabilidad también cuajarían, porque yo ahí te pregunto, ¿cómo juega un poder judicial, su cabeza, la parte más importante, un poder que está ejercido por hombres que no son elegidos por los gobiernos sucesivos, claro, etcétera, etcétera? No, traje a propósito el ejemplo de los Estados Unidos, creo que cité mal al filósofo de cabecera, general Perón. A ver. No, porque Perón decía, creo que era todo en su medida, hermosamente, que el Tribunal de los Estados Unidos, la Corte Suprema de los Estados Unidos, no fue pensada para tener semejante poder.
se ha constituido como Ahora, tal con el respeto comunitario a lo largo de más de 200 años. Así, te disparo una pregunta rápida. ¿Es un poder contramayoritario? Claramente contramayoritario. ¿Es un poder elitista o de élite? Sin dudas, es un poder elitista, un poder contramayoritario, y yo no estoy de acuerdo en que la última palabra del control de constitucionalidad la tengan los tribunales constitucionales. Creo que tiene que ser de vuelta del electorado. Bueno, me parece que dejamos el tema como para continuar el próximo programa, porque ahí sí, después de que hablamos de las constituciones, me parece que si esto fueran lecciones, digamos así, de derecho constitucional, lo que tendría que seguir es, bueno, cómo están funcionando, y en ese funcionamiento ahí aparecen las decisiones de las Cortes, y las Cortes terminan de un modo diciendo que sí, que no, y cómo se respetan, y si tienen que decir o no decir la última palabra, porque si es un poder contramayoritario, es un poder de élite, un poder que ni siquiera, qué sé yo, que lo eligieron hace 30, 40 años, dependiendo de la vida y superando los obstáculos constitucionales, porque deberían terminar a qué edad. 75. Bueno, pero no parece el caso de nuestros cortes. Bueno, en fin. Bueno, señores, me parece que el tema da, y yo apuesto a que tengamos la posibilidad de invitar al profesor Raúl Gustavo Ferreira en un próximo programa para continuar a hablar de este juego de balance y contrapesos que se daría con estos otros poderes, que ya no sería el Parlamento ni el presidencialismo, es decir, los ejecutivos, los parlamentarios, y ahora tenemos que hablar del Poder Judicial. ¿Te parece? Con todo gusto. Bueno, tomamos el desafío, y señores, amigos, esto ha sido todo por hoy, otro programa de Derecho al Día, y bueno, nos estaremos encontrando el próximo miércoles a las 8 de la noche, y mi nombre es Leandro Belgrana, y les deseo buenas noches. Derecho al Día. Justito. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en Radio UBA. Radio UBA 87.9, la radio de la Universidad de Buenos Aires.